Esa inestabilidad genera mensajes opuestos para la misma persona. Me quiso, pero me humilló, me protegió, pero me aisló. Y entonces el narcisista lo que le dice es que ella, la esposa, es la culpable de que esto está pasando porque le ha preguntado tantas veces por la vecina que él ha terminado interesándose en ella. La derrota. Cuando una persona narcisista comete actos de control, manipulación o violencia, se genera una inconsistencia entre su autoimagen grandiosa y su comportamiento dañino. Hola, soy Belvi, doctora en Psicología Clínica, y en el video de hoy quiero invitarte a que hablemos de un tema que creo que es muy importante, la disonancia cognitiva. En concreto vamos a ver qué es la disonancia cognitiva, cómo se presenta en las relaciones con personas narcisistas, cómo lo vive el narcisista, cómo lo viven las personas que están a su alrededor, cuáles son las consecuencias en términos de salud mental y qué pasos podemos dar para poder vernos libres de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el malestar psicológico que surge cuando una persona mantiene al mismo tiempo dos ideas, dos creencias, dos comportamientos que se contradicen entre sí. Ante esa tensión interna tendemos a reducir el malestar modificando nuestras creencias, reinterpretando los hechos o cambiando la forma en la que nos comportamos para volver a tener una sensación de coherencia interna. La disonancia cognitiva juega un papel central en las relaciones con personas narcisistas debido a las características de este estilo de personalidad. La disonancia cognitiva es vivida tanto por el narcisista como por las personas que están a su alrededor. Vamos a empezar viendo cómo vive la disonancia cognitiva el narcisista. Recordemos que el narcisista tiene una necesidad de mantener una autoimagen grandiosa, lo que lo lleva a estar constantemente buscando afirmación en su entorno social. Justo por eso el narcisista es tan sensible a la crítica o a la derrota. Cuando una persona narcisista comete actos de control, manipulación o violencia, se genera una inconsistencia entre su autoimagen grandiosa y su comportamiento dañino. Para resolver esta disonancia, el narcisista necesita culpar a la víctima atribuyéndole la responsabilidad por su comportamiento. Imagina una pareja en la que el narcisista ha intentado seducir a su vecina. Su esposa, cada vez que ve este comportamiento, lo confronta, a lo que el narcisista responde diciéndole que es una insegura, una celosa y que no pasa absolutamente nada. Un día la esposa llega más temprano del trabajo a su casa y escucha al narcisista hablando por teléfono con la vecina y diciéndole que la ama. Cuando terminan de hablar, la esposa lo confronta y entonces el narcisista lo que le dice es que ella, la esposa, es la culpable de que esto está pasando porque le ha preguntado tantas veces por la vecina que él ha terminado interesándose. En este caso, el narcisista no asume la responsabilidad sobre su infidelidad, sino que atribuye esta responsabilidad a la víctima, con lo que mantiene su autoimagen grandiosa. Es algo así como decir, yo no tengo la culpa de nada, la culpable es ella. Ahora veamos cómo se presenta la disonancia cognitiva en la víctima del abuso narcisista. En las relaciones con personas narcisistas se suelen presentar comportamientos muy contradictorios que hacen parte del ciclo de abuso narcisista. Primero se presentan episodios de idealización, promesas, halagos, muestras de amor, y estos luego son seguidos por críticas, desvalorización y abandono. Esa inestabilidad genera mensajes opuestos para la misma persona. Me quiso, pero me humilló, me protegió, pero me aisló. Además, tácticas como la negación o el gaslighting intensifican la incompatibilidad entre la experiencia vivida por la persona y la explicación que recibe por parte del narcisista. El resultado es un conflicto cognitivo sostenido que lleva a la persona a preguntarse qué es verdad, qué ha sucedido realmente, cómo interpreta sus emociones. En otras palabras, la disonancia cognitiva se manifiesta en la víctima a través de un profundo estado de confusión y tensión que la inmoviliza, debido a que el conflicto entre lo que cree y lo que vive es evidente. Volvamos al ejemplo de la pareja. La esposa del narcisista ha pasado varias veces por el ciclo de abuso narcisista y sus fases de demostración de amor, de evaluación y descarte. Esto la ha llevado a estar constantemente en un estado de alerta y estrés. Con la situación de la vecina, la esposa se siente desestabilizada e insegura y ha comenzado a pensar que tal vez ella sí sea la responsable porque con su insistencia posiblemente ha llevado a que su esposo piense con frecuencia en la vecina y por tanto haya terminado enamorándose de ella.
Además, la esposa varias veces ha recibido críticas por parte del narcisista en relación con su apariencia y comparaciones con exparejas que él ha tenido que supuestamente son más atractivas que ella. La esposa decide entonces mantener el silencio y molestar lo menos posible al narcisista en un intento por salvar su relación. De esta forma, la esposa ha pasado de la confusión por la disonancia cognitiva entre lo que ella ve y lo que el narcisista le dice, a la duda y la internalización de la culpa, cuestionando sus propios valores y percepciones de la realidad. Y en un intento por restablecer la coherencia interna y resolver la tensión que la disonancia cognitiva le genera, ella finalmente decide modificar su actitud y su comportamiento, asumiendo la responsabilidad de la situación por sus supuestas fallas. Esto a la larga va a destruir su autoestima y dignidad. En resumen, la disonancia cognitiva funciona como un sistema de doble vía. El narcisista protege su autoimagen grandiosa, depositando la culpa en la otra persona y atacando su identidad, y la otra persona asume la culpa siendo obligada a reescribir su propia realidad y su autoconcepto para justificar el maltrato y mantener la coherencia con la narrativa impuesta por el narcisista. Para resumir, estas son algunas de las formas en las que la disonancia cognitiva se presenta en las víctimas. Hay una discrepancia entre amor y maltrato. El narcisista le dice a su pareja o a su familiar "te quiero" y horas después le humilla o le descalifica. La persona que sufre busca reconciliar ambas situaciones y piensa: si lo intento más, me querrá, en un intento de hacer que tanto su experiencia, ser herida, y la creencia, ser merecedora de amor, tengan sentido juntas. Otra dinámica en la que se presenta la disonancia cognitiva es el gaslighting y la duda acerca de la propia percepción. Tras experimentar la manipulación del narcisista, la persona que niega los hechos o reinterpreta los eventos comienza a cuestionarse si realmente ocurrió lo que ella piensa que ocurrió o si está siendo exagerada. Para reducir la disonancia, muchas personas acomodan su recuerdo o minimizan el abuso. La disonancia también se presenta en los ciclos de idealización de evaluación. En la idealización, la víctima crea una narrativa positiva sobre la relación. Por ejemplo, puede pensar que el narcisista es cariñoso o que efectivamente la entiende, pero en la fase de la evaluación esa narrativa choca con los insultos y la frialdad del narcisista. Para lidiar con la contradicción, la víctima puede justificar el maltrato diciéndose a sí misma que el narcisista está estresado o aferrándose a promesas de futuros cambios. En esencia, la disonancia cognitiva en estas relaciones se presenta como un estado de guerra psicológica y emocional continua, donde la víctima es incapaz de conciliar la imagen inicialmente encantadora del narcisista y su posterior comportamiento caracterizado por la crueldad, el control y la manipulación. Esta lucha entre la creencia y la evidencia es lo que mantiene a las parejas en un estado de confusión y dificultad para ejercer su juicio. Estas son algunas señales que indican que la disonancia cognitiva está operando en ti. Por ejemplo, te sorprendes disculpando o justificando conductas de la otra persona pese a saber que te lastimó. También puedes presentar dudas acerca de tus recuerdos o percepciones después de tener una discusión con el narcisista. Experimentas oscilación entre emociones intensas como sentimiento de esperanza y luego sentimiento de derrota, que coinciden con los ciclos de atención o desprecio. Cuando la disonancia cognitiva se mantiene en el tiempo, deja huellas en tu salud mental. Por ejemplo, confusión con respecto a tu identidad y autoconfianza minada. Esto sucede cuando aceptas las versiones de realidad que te da el narcisista en detrimento de tu propio criterio, lo que reduce tu confianza para tomar decisiones. También puedes presentar ansiedad y búsqueda de certeza. En este sentido, la necesidad de resolver la disonancia cognitiva puede convertir la relación en una fuente constante de hipervigilancia y estrés. También puedes presentar depresión, culpa y vergüenza internalizada. Al responsabilizarte por el conflicto, si yo fuera mejor, esto no pasaría, puedes desarrollar una autocrítica severa y un estado de ánimo bajo. También puedes presentar síntomas de trauma complejo, y esto sucede porque la exposición sostenida a la contradicción, humillación y el control puede producir síntomas comparables al estrés postraumático. También puedes presentar dificultad para confiar y formar vínculos seguros. La dinámica relacional que has mantenido con el narcisista puede haber dado lugar a que desarrolles miedo al abandono o tolerancia al maltrato. Para que una persona pueda verse libre de la disonancia cognitiva,
debe modificar las creencias que están en conflicto o adquirir formas de ver el mundo que se ajusten a una realidad saludable para ti. Para revertir los mecanismos dañinos que has adoptado para resolver la disonancia cognitiva, puedes hacer lo siguiente: dejar de asumir la culpa. El agresor narcisista, como ya vimos, evita asumir la culpa responsabilizándote de sus emociones y comportamientos. Esto te desestabiliza, te lleva a asumir la responsabilidad y destruye tu autoestima y dignidad. Librarte de la disonancia requiere entonces negarte a asumir la culpa que te atribuye el narcisista. También es importante buscar la verdad fuera de la narrativa del narcisista. ¿Esto qué quiere decir? El narcisista ataca tu integridad, tu confianza, tus creencias. El mecanismo de resolución implica buscar o aceptar nueva información, nuevas perspectivas o apoyo que sean consistentes con la idea de que la violencia no es tu responsabilidad. Esto es esencial para restablecer el equilibrio en la forma de percibir la realidad. También es importante romper el aislamiento y la inmovilización. La disonancia cognitiva produce en la víctima tensión y estrés que la inmoviliza. Al afrontar lo que sucede, tú te sientes sola y con temor. La liberación de la disonancia cognitiva implica necesariamente romper este aislamiento y la vergüenza impuesta por el narcisista. Recuerda, la coherencia interna se vuelve más difícil de sostener cuando se está sola frente a la versión de la realidad que el narcisista busca imponerte. Si este video te resultó útil, por favor compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.